Capítulo 51 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Tazuna Ayakawa pareció sorprendida. Señor Kitahara, ¿se refiere a alguien como Opera o Imei Sodoto? Así es. Kitahara asintió, sin ocultar en lo más mínimo su ambición. Me considero poseedor de un talento excepcional, el talento de un entrenador. También creo que, gracias a mi talento y a mi arduo trabajo, puedo brindar un futuro mejor no solo a las Uma Musumes, sino a todo el mundo de las Uma Musumes. Para lograrlo, necesito formar al mayor número posible de chicas excepcionales, para así obtener más recursos e influencia. La mayoría de las amazonas de la generación actual o futura ya tienen sus propios entrenadores. No quiero cederle el cargo de Oguri Kappa a otra persona, y si lo pienso desde la perspectiva de los demás, probablemente sientan lo mismo. Entonces, quiero mirar más allá y plantear, Kitahara interrumpió bruscamente su relato, mirando a Tazuna Ayakawa con gran sorpresa. Porque, a menos que sus ojos le engañaran, acababa de ver un destello de humedad en los ojos de aquella mujer. Pero no estaba del todo seguro. Atónito por un momento, habló con vacilación. Señora Ayakawa, ¿se encuentra bien? Estoy bien. Simplemente siento que... Señor Kitahara, sin duda logrará su sueño. Inclinando ligeramente la cabeza, se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Al alzar la vista y pronunciar esas palabras, la expresión de Tazuna Ayakawa recuperó su habitual calma, como si nada hubiera ocurrido. Es que una chica aficionada a los caballos como Opera o no pertenece a Central. Conocerla no es problema, pero reclutarla tendrá que esperar. Pero creo que el señor Kitahara sin duda tendrá ese tipo de paciencia. El tren ya casi llega a la estación. Todavía es temprano, ¿por qué no hablamos de esto más tarde en mi casa? También puedo redactar algunas solicitudes para visitas al campus. Ese camino lleva al hipódromo de Kioto. Eres. Solo una tía cualquiera que pasa por aquí. ¿Le importa si me siento a su lado? Adelante, ¿Qué pasa? El hipódromo de Kioto, ahora mismo se está disputando la última carrera de la Triple Corona Clásica, el Kikukazo, ¿verdad? ¿Podría ser que tu objetivo sea ganar la Triple Corona? Así es. Pero, por ahora, mi máxima prioridad es ganar el Derby de Tokio. Suponiendo que ganarás la primera etapa de la Triple Corona, el Satsuki-so, y apuntarás directamente al Derby japonés. ¡Qué ambición tan increíble! Tengo muchas ganas de ver tu desempeño futuro. Aún no me he presentado. Soy maestra en el jardín de infancia Yusun, que está cerca. Puedes llamarme tía Ayakawa o maestra Ayakawa. Profesora, pero profesora no parece tan mayor. ¿Puedo llamarte hermana mayor? Por supuesto que puedes. Entonces, hermana mayor Ayakawa, cuando llegue el momento de que vaya al jardín de infancia, ¿puedo ir al tuyo? Para ti, quizás no. ¿Por qué no? Es broma. Eres tan excepcional que, por supuesto, puedes ir a donde quieras. Es solo que, puede que no siga siendo profesor por mucho tiempo más. Ya no soy profesor. Porque lo que realmente quiero hacer es ser entrenador. Claro que, si además tengo la oportunidad de rodar algunas películas, sería aún mejor. Películas. Cuando tenía más o menos tu edad, tenía un sueño, hacer películas de Uma Musume, para que más gente conociera el encanto de Uma Musume. ¡Wow! ¡Qué sueño tan increíble! Tú tampoco estás nada mal. A tu corta edad, ya tienes el increíble sueño de convertirte en una chica de la Triple Corona. Cierto, todavía no te he preguntado tu nombre. Yo. Me llamo Reed Ding. Un viejo despertador emitió un sonido algo ronco y extraño, despertando obedientemente a su dueño. Sobre la cama, junto al despertador, desde dentro de una colcha verde pálida se extendía un brazo delgado. Tras apagar la alarma, el dueño del brazo se incorporó lentamente, dejando al descubierto una figura alta y elegante vestida con un pijama verde pálido.
Junto al despertador había un cronómetro, tan anticuado como el propio reloj, claramente roto, su pantalla tenía algunas grietas. Lo extraño era que aún aparecían dígitos en la pantalla. 6:20. Tomó el cronómetro y se quedó mirando los números en silencio por un momento, con un rastro de tristeza en su expresión. Tras guardar el cronómetro, cogió el objeto que estaba al lado, una bufanda de gasa de color amarillo ganso. Llevándose la bufanda consigo, fue al baño, se lavó, preparó el desayuno, comió, se cambió de ropa y se peinó. Luego se puso el pañuelo amarillo ganso en la cabeza. Dindón. Sonó el timbre. Se dirigió a la puerta y la abrió. Afuera se encontraba un joven con una sonrisa de disculpa en el rostro, seguido por dos chicas entusiasmadas que montaban a caballo. Disculpe, señorita Ayakawa. El joven, rascándose la cabeza, parecía impotente. Oguri Cap y Bell No Light estaban muy emocionados, se levantaron temprano con ganas de visitar la Academia Central. Lamento haberla molestado para que nos guiara. Tasuna Ayakawa sonrió amablemente. Es usted demasiado educado, señor Kitahara. Esto forma parte de mi trabajo. Por favor, acompáñeme. Kitahara se sorprendió. ¿Ya podemos irnos? Por supuesto. Mientras hablaba, Tasuna Ayakawa salió y cerró la puerta tras de sí. Ya presenté mi solicitud al comité anoche. Aunque no mencioné los resultados del señor Kitahara, ni de Oguri Cap, ni de Bell No Light, es bastante común que los entrenadores locales vengan de visita. Como presenté la solicitud anoche, debería haber sido aprobada esta mañana. Te llevo allí ahora mismo. Al ver lo meticulosos que eran los preparativos de Tasuna Ayakawa, Kitahara sintió admiración y también cierta calidez. Porque no podía evitar pensar en la Academia Kasamatsu. Si bien el personal era bastante amable, tenían la típica ineficiencia local, las cosas nunca se hacían con rapidez. Si en cada lugar hubiera alguien tan capaz como Tasuna Ayakawa, pensó Kitahara con una sonrisa amarga, ¿para qué me molestaría en presentarme al examen central? Tal como había dicho Tasuna Ayakawa, tras llegar a la academia en metro, no fue difícil conseguir permiso para hacer la visita guiada. Siguiendo su sugerencia, ella misma se ofreció como guía. Bueno, entonces, ¿dónde les gustaría comenzar el recorrido? ¿O prefieren que lo organice yo? Preguntó Tasuna Ayakawa con una sonrisa alegre, saliendo temprano de la concurrida reunión del consejo de la academia. En realidad, Kitahara no había planeado mucho. Con los recuerdos de antes de cruzar al otro lado, ya sabía algo sobre la Academia Central Trasen, así que se dirigió a preguntarles a Oguri Cap y Bell No Light qué opinaban. Las dos chicas aficionadas a los caballos estaban claramente entusiasmadas con la idea de la excursión y ya habían hecho planes. ¿La cafetería, está bien? Primero quiero ver el Instituto de Investigación. Respuestas que se ajustan perfectamente a sus personalidades. Kitahara se quejó en silencio, mirando con cierta incomodidad a Tasuna Ayakawa, preocupada de que darle dos destinos diferentes pudiera incomodarla. Tasuna Ayakawa reflexionó un rato. Entonces, vayamos primero a la cafetería y luego al Instituto de Investigación, sería más conveniente. ¿Qué les parece a ustedes tres? No hay problema. Si tuviera que decir algo, Kitahara se frotó la frente y miró a Oguri Cap. Oguri Cap, ¿vas a la cafetería a comer? Por supuesto que no. Oguri Cap negó con la cabeza de inmediato. Comí bastante esta mañana, así que solo quería echar un vistazo. Lo siento, tengo un poco de hambre. De hecho, esta mañana solo comí hasta quedar satisfecho en un 70%. Lo sabía. Kitahara sonrió amargamente y negó con la cabeza, mientras Bell No Light se tapaba la boca, riendo entre dientes. El apetito de Oguri Cap sigue siendo tan impresionante como siempre. Al observar la interacción entre los tres, Tasuna Ayakawa no lo entendió del todo, pero mantuvo su dulce sonrisa. Comer mucho no es algo malo en absoluto. Hizo un comentario sin tener ni idea del rey devorador de arroz. Comparado con comer mucho, comer muy poco es más preocupante. Hay algunas chicas de la academia que se dedican a los caballos que comen muy poco, y nos preocupa si tendrán suficiente energía para entrenar y competir.
Ah, disculpen, vamos a caminar y hablar. Por aquí, por favor. Cambió de tema con naturalidad, haciéndose a un lado y haciendo un gesto cortés. Mientras se dirigía a la cafetería, Kitahara no le dio mucha importancia y retomó casualmente el tema de conversación de Tazuna Ayakawa. ¿Hay alguna Uma Musume en la academia que no coma bien? Claro que sí. Este semestre había una chica que acababa de debutar. Cuando llegó a la academia, por alguna razón, apenas comía. Si las demás chicas del equipo de equitación no se hubieran dado cuenta y la hubieran animado a comer, me temo que incluso ahora seguiría comiendo muy poco. Tazuna Ayakawa suspiró. Y su entrenador también, con un cuerpo tan pequeño, ¿cómo es posible que no se aseguren de que coma? Quizás si hubiera comido mucho desde el principio, como Oguri Cap, ya habría crecido más. ¿Una niña pequeña a la que no le gusta comer? ¿Por qué me suena tan familiar? Kitahara se quedó paralizado. Oguri Cap pareció pensar lo mismo y exclamó, ¿es Tama-chan? Los ojos de Tazuna Ayakawa se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Tama-chan? ¿Te refieres a Tamamo Cross? ¿Conoces a esa niña? Por supuesto. Kitahara sonrió amargamente para sí mismo. Bell No Light también parecía sorprendida. ¡Qué coincidencia! La que mencionó la señora Ayakawa resultó ser Tama-chan. Ah, esto es lo que pasó. Hace unos días, por casualidad, nos encontramos con Tama-chan en la estación de Kasamatsu. Charlamos todo el camino y ahora creo que somos amigas, le explicó a Tazuna Ayakawa. Eso sí que es una coincidencia, dijo Tazuna, juntando las palmas de las manos contra las mejillas, sonriendo levemente e inclinando un poco la cabeza. Entonces, vayamos un poco más rápido a la cafetería, puede que nos encontremos con Tamamo Cross. Podrás charlar tranquilamente con ella. De verdad. Oguri Cap y Bell No Light se iluminaron de emoción. Oguri Cap incluso corrió instintivamente 2 pasos hacia adelante, luego recordó rápidamente que no conocía el camino, se rascó la cabeza y regresó. Entonces, lamento molestarla pidiéndole que me guíe, señorita Ayakawa. Sonriendo, Tazuna Ayakawa aceleró el paso, y también su velocidad al hablar. Ahora que lo pienso, es curioso, Tamamo Cross solía comer muy poco, pero en realidad tiene un apetito voraz, así que tardaba muchísimo en terminar cada comida. Ah, cierto, mencioné antes que Tamamo Cross solo empezó a comer bien gracias a otra chica caballo que la animaba constantemente. Esa chica caballo también tiene bastante apetito. Quizás si llegamos allí ahora, las veamos a las 2 juntas. Tras derrotar a 3 mujeres con una resistencia sobrehumana, Kitahara se sentía un poco sin aliento, por lo que se mantuvo en silencio un rato para evitar una punzada. Pero algo que Tazuna Ayakawa acababa de decir le recordó algunos aspectos del escenario original. No pudo evitar preguntar. Señora Ayakawa, esa otra chica de los caballos que mencionó, ¿tiene algún rasgo distintivo? Ya tenía una imagen en mente, aunque todavía no estaba del todo seguro. ¿Rasgos de personalidad? Ahora que lo mencionas, sí que los tiene. Incluso mientras corría, la respiración de Tazuna Ayakawa se mantuvo perfectamente constante y sus palabras fueron claras. Aunque ambas se matricularon este año, esa chica de los caballos parece mucho más madura que Tamamo Cross. Cuando comen juntas, ¿cómo decirlo? Ah, es como una madre compartiendo una comida con su hija. Ah, sí, su nombre es Super Creek, qué nombre tan bonito. Y ella es una niña muy mona. Ese nombre, Super Creek, tiene otras traducciones, las que Kitahara tenía en mente, Super Stream o Super Brock, todas con un significado prácticamente idéntico. Sus pensamientos internos se entrelazaron con las palabras de Tazuna Ayakawa. Kitahara se sorprendió un poco, pero no porque la chica caballo resultara ser Super Creek. Ya conocía algunos pequeños detalles del material original. Tal como lo describió Tazuna Ayakawa, en la ambientación original, Super Creek era madura, o mejor dicho, rebosaba de rasgos maternales y a menudo cuidaba de otras chicas relacionadas con los caballos. En el juego, su historia consistía en preparar curry para los demás. Una vez completado el evento,
el jugador recibía la habilidad Maestro del Swing, de calidad oro, que era la mejor habilidad para recuperar resistencia durante los 2 primeros años del juego. Prácticamente una elección obligatoria para todos los jugadores. Y en las tiras cómicas de 4 paneles, tal como dijo Tazuna Ayakawa, Super Creek se encontró con Tamamo Cross, que no estaba comiendo bien, y sus instintos maternales explotaron. Entró en modo de juego de alimentación total. Con ese detalle en mente, Kitahara pudo adivinar más o menos de antemano que se trataba de Super Creek. Lo que le sorprendió fue otra cosa. Al igual que Oguri Cap, Super Creek también nació en 1985, y sus debuts se produjeron aproximadamente en el mismo periodo, aunque en cierto modo, el de ella fue incluso más difícil. Nacida el mismo año, Oguri Cap ya había debutado con éxito en mayo de 1987, mientras que Super Creek, debido a problemas de diarrea, apenas logró su primera victoria el 26 de diciembre de 1987, más de medio año después. Los años en este mundo no coincidían con los del otro mundo, pero las fechas coincidían exactamente. Oguri Cap debutó el 19 de mayo de este año, hoy era 8 de octubre, así que ¿Super Creek aún no ha debutado? El corazón de Kitahara se llenó de emoción. Super Creek es un genio a la altura de Oguri Cap. Las contrapartes de la vida real de estas dos chicas caballo, junto con otra prodigio, Inari-wan, eran conocidas en el mundo anterior como las 3 grandes de Eisei. Incluso ostentaban el título de las 3 grandes eternas en la historia original. Por ahora, no le prestemos atención a Inari-wan. Oguri Cap acumulaba 10 carreras y 10 victorias. Pero en el futuro, si se enfrentara a Super Creek, Kitahara no tendría ninguna garantía de victoria. Porque, ya fuera en la realidad, en el juego o en el anime, Super Creek era la reina indiscutible de las carreras de larga distancia. Hubo un ejemplo clásico. En el Kyoto Daisoten, Grupo 2, de 1989, sin rivales como Oguri Cap o Inari-wan en la competición, Super Creek ganó con facilidad. Aunque parecía que solo aventajaba por 3/4 de cuerpo al segundo clasificado, su jinete declaró en entrevistas que aún le quedaba mucha energía incluso después de la victoria. Aunque técnicamente el Kyoto Daisoten era una carrera de media distancia, ya tenía 2.400 metros, muy cerca de ser una prueba de larga distancia. Además, todas las carreras en las que Super Creek triunfó sobre Oguri Cap e Inari-wan fueron de media a larga distancia. Aunque en el otro mundo la especialidad de Super Creek eran las carreras de media y larga distancia, tal vez aquí pueda ayudarla a desarrollar un potencial aún mayor. Y Oguri Cap y Super Creek son genios del mismo nivel. Entrenar juntos no sería solo 1 más 1 igual a 2, la sinergia seguramente sería aún más fuerte. Tamamo Cross ya tiene entrenador, así que puedo dejarla de lado por ahora, pero Super Creek aún no ha debutado. Si no la recluto ahora, ¿cuándo lo haré? En un instante, Kitahara tomó una decisión, tenía que aprovechar esta oportunidad única en la vida. De acuerdo, buscaré la oportunidad de ser sincero al respecto. Ya aprendí que es mejor ser honesto con las chicas aficionadas a los caballos. Kitahara aceptó ese plan. Mientras Kitahara estaba absorto en sus pensamientos, Tazuna Ayakawa charlaba animadamente con Oguri Cap y Bell No Light, compartiendo historias divertidas sobre Tamamo Cross y Super Creek. Cuando Super Creek vio que Tamamo Cross no comía bien, se puso muy ansiosa, dijo Tazuna Ayakawa entre risas. Así que cogió una cuchara e intentó darle de comer a Tamamo Cross ella misma. Por lo que contaron las otras chicas que montaban a caballo, Tamamo Cross se avergonzó enseguida y prometió una y otra vez que a partir de entonces comería bien. Solo entonces Super Creek lo dejó pasar. Pero aún así, probablemente por preocupación, desde ese día en adelante, cada vez que están en la academia, Super Creek siempre va a comer con Tamamo Cross. Debe seguir preocupada de no comer bien. Aunque ya recordaba esos detalles, Kitahara escuchaba con interés, mientras que Oguri Cap y Bell No Light, que no sabían nada al respecto, se reían a carcajadas. Ya veo. Por lo que dices, Super Creek se parece mucho a mi madre. Cuando era pequeña y no podía moverme con facilidad, mi madre también me daba de comer. Con una cálida sonrisa, el rostro de Oguri Cap se iluminó con una expresión de cariño.
¿Oguri Cap no podía moverse con facilidad antes? Tazuna Ayakawa estaba sorprendida. Así es, explicó Bell No Light, con el rostro lleno de emoción. Recuerdo que en aquel entonces tenía los músculos de la rodilla derecha rígidos, ni siquiera podía ponerse de pie. Por eso estoy tan agradecido a mi madre por ayudarme a ponerme de pie, por ayudarme a correr. Oguri Cap asintió con fuerza y luego miró a Kitahara, y a Kitahara, por ayudarme a ganar tantas carreras. Exacto. El señor Kitahara ha ayudado mucho a Oguri, por supuesto, a mí también me ha ayudado mucho. Bell No Light asintió repetidamente. Al ver que la conversación derivaba hacia elogios hacia sí mismo, Kitahara no se sintió orgulloso. Después de todo, justo ayer se había dado cuenta en la clínica del Dr. Kokobu de lo mucho que aún tenía que aprender, de lo contrario, poco a poco, no sería capaz de seguir el ritmo de sus chicas caballo. El talento de Oguri Cap para correr ya brillaba con luz propia, y las habilidades técnicas de Bell No Light habían dado excelentes resultados en los exámenes de formación del personal. Ante semejantes genios, el orgullo solo frenaría el progreso, la humildad y la diligencia eran la actitud correcta en ese momento. Entonces Kitahara desvió el tema con naturalidad. Hablando de eso, ¿ya llegamos? Ese edificio de ahí adelante parece la cafetería. Señaló hacia adelante. Ah, sí, eso es. Tazuna Ayakawa miró al frente, sus ojos se iluminaron de repente y la sonrisa en su rostro se hizo aún más radiante. Oye, Tamamo Cross, Super Crack. ¿Podrías venir un momento? Capítulo 52 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Al mirar hacia adelante, Kitahara pudo distinguir vagamente a dos chicas de Uma Musume, una alta y otra baja, charlando animadamente mientras salían de la cafetería. Sin embargo, aún estaban bastante lejos, así que no pudo identificarlas con exactitud. Una vista asombrosa, poder ver con tanta claridad desde tan lejos. Tras dirigir una mirada pensativa a Tazuna Ayakawa, que estaba a su lado, Kitahara oyó entonces a Oguri Cap y Bell No Light alzar repentinamente sus voces con entusiasmo. Oye, Tama-chan, por aquí. Por aquí. Tama-chan. Vinimos a pasar el rato contigo. Sus voces no tardaron en llamar la atención de las dos chicas que montaban a caballo cerca de la cafetería. La más bajita se quedó paralizada un instante, luego levantó el brazo con alegría, saludó con la mano y corrió hacia ellas. Incluso gritó mientras corría. Ajaja. Oguri. Luz. ¿De verdad viniste a verme? ¿Ya comiste? Déjame invitarte a algo en la cafetería. Su voz se propagaba rápidamente de lejos a cerca, un instante aún estaba en la puerta de la cafetería, al siguiente ya casi frente a ellos. En un abrir y cerrar de ojos, una figurita vivaz y llena de energía apareció ante Kitahara y los demás. Llevaba adornos para el pelo azules y blancos, tenía el pelo largo de color gris plateado, ojos azul brillante, una boquita curvada en una sonrisa que dejaba ver un lindo colmillo. Las manos en las caderas y se reía con toda la cara. No era otro que Tamamo Cross, con quien se habían separado hacía poco en la estación. Kitahara tenía la intención de saludar a Tamamo Cross, pero Oguri Cap y Bell No Light estaban aún más emocionados. En un instante, rodearon a Tamamo Cross, y Oguri Cap, rebosante de emoción, la alzó en brazos. Tama-chan. ¡Qué alegría verte! Oye, oye. Bájame ya. ¿Por qué te gusta levantarme igual que Craig? Date prisa y bájame. Oguri Cap medía 167 centímetros, Tamamo Cross, solo 140 centímetros. En cuanto Oguri la levantó, los pies de esta última se despegaron completamente del suelo, y sus piernitas patalearon en el aire, una imagen irresistiblemente divertida y encantadora. Al ver a las chicas de los caballos inmersas en su alegre reencuentro, Kitahara, sin saber cómo unirse, dirigió naturalmente su mirada hacia Super Craig, que había estado caminando con Tamamo Cross horas antes. Rápido. Kitahara recordó que cuando Tamamo Cross llegó corriendo tan emocionado, Super Craig pareció un poco aturdido, quedándose quieto en su sitio. Pero ahora, con solo girar la cabeza, ella ya estaba de pie no muy lejos de él.
No es de extrañar que, con tal rapidez, algún día se convirtiera en una de las tres grandes eternas. De cerca, era fácil notarlo, en comparación con las otras chicas a caballo, Super Craig realmente desprendía un aura sorprendentemente madura. Todos tenían la misma edad, pero Oguri Cap y Bell No Light tenían la complexión típica de los adolescentes, rebosantes de juventud y vitalidad. Tamamo Cross era menuda y delicada, casi infantil. Sin embargo, Super Craig tenía una figura increíblemente elegante, para nada femenina. No sería exagerado decir que parecía una mujer madura de veintitantos años. Su temperamento también era más tranquilo y sereno que el de sus compañeras. Frente a un joven desconocido y a unas chicas a caballo poco familiares, sus delicadas facciones reflejaban una sonrisa cálida y apacible, a simple vista. Transmitía una serenidad y experiencia que recordaban a Tazuna Ayakawa. Esto le recordó inmediatamente a Kitahara ciertas anécdotas. La yegua que protagonizó la película Super Craig tuvo problemas de dolor en las patas desde pequeña. Pero, como cualquier adulto que sabe que no debe molestar a los demás, era consciente de que su dolor supondría una carga para el equipo. Así que, incluso cuando le dolían las piernas, se obligaba a no demostrarlo. Solo cuando el dolor se volvió insoportable y su andar inestable, su entrenador y el personal del establo finalmente lo notaron por primera vez. Demasiado maduro y considerado, casi en exceso. Ya sea en la realidad o en la historia original, Super Craig a menudo sufría de dolencias, si no eran problemas en las piernas, si problemas estomacales, lo que le impedía mostrar plenamente su asombroso talento. En aquel otro mundo, el entrenador y el personal eran demasiado inexpertos y merecían ser culpados, pero ¿podría ella seguir teniendo el mismo problema aquí? Kitahara comenzó a preocuparse. Disculpe, ¿me pasa algo en la cara o en la ropa? El joven desconocido que tenía delante la había estado observando atentamente durante un rato. Super Craig ya se había dado cuenta. Aunque desconocía el motivo, su mirada y expresión reflejaban únicamente preocupación, sin ninguna otra rareza. Intrigada, no pudo evitar preguntar. No, solo estaba pensando en algo. Si te incomodé, te pido disculpas. Tras ofrecer una breve disculpa, Kitahara apartó sus pensamientos, sonrió e hizo una pequeña reverencia. Hola, mi nombre es Kitahara Ho. Soy instructora de la Academia Kasamatsu Trasen. Estos dos son Oguri Cap y Bell No Light, ambos son Uma Musume de los que estoy a cargo. Señaló a Oguri Cap y Bell No Light, que seguían jugando con Tamamo Cross. Aunque ya tenía la idea de reclutar a Super Craig, tras el cortés rechazo de Tamamo Cross, Kitahara decidió proceder con cautela esta vez, interactuar con ella. Conocerla y encontrar el momento adecuado para expresar sus intenciones. ¿Eres entrenador? Con un jadeo de sorpresa, la alegría se extendió por sus delicadas facciones. Super Craig dio un paso al frente y tiró de la manga de Kitahara. ¿Podrías verme practicar, por favor? Creo que mi estilo de correr tiene algunas peculiaridades, me ha impedido ganar las carreras de selección, pero no logro descubrir qué es lo que falla, así que quería pedirle a alguien más que le echara un vistazo. Si eres entrenador, seguro que puedes ayudarme a encontrar el problema. La repentina maniobra de Super Craig pilló a todos por sorpresa. Kitahara se quedó helado. No hay problema. Kitahara es realmente increíble. El señor Kitahara sin duda podrá resolverlo. Craig, ¿todavía no has encontrado un entrenador dispuesto a aceptarte? Oguri Cap, Bell No Light y Tamamo Cross, tras su sorpresa inicial, expresaron sentimientos de tranquilidad o confusión, mientras que Tazuna Ayakawa miró a Super Craig con una expresión ligeramente nostálgica, que poco a poco se transformó en preocupación. En ese preciso instante, Kitahara recobró la cordura, pero antes de que pudiera siquiera considerar la petición de Super Craig, ella misma se echó atrás. Ah, perdón, eso fue un poco grosero de mi parte. Por favor, hagan como si no hubiera dicho nada. Mis disculpas. Mientras decía esto, un fugaz destello de autocrítica cruzó por sus ojos, rápidamente reemplazado por una dulce sonrisa. Juntó las manos frente a ella e hizo una pequeña reverencia. Parece que ustedes tres son amigos de Tama-chan.
Yo también suelo ser bastante cercano a Tama-chan. Si no les importa, ¿podríamos ser amigos también? Dio un paso atrás, inclinándose de nuevo, con expresión tranquila y apacible. No íbamos a entrenar, reaccionó Oguri Cap, pero si solo se trata de hacer amigos, no hay problema, soy Oguri Cap, cierto, Kitahara ya me presentó. Puedes presentarte de nuevo, dijo Bell No Light saludando alegremente a Super Craig. Hola, Craig. Soy Bell No Light. Encantado de conocerte. Soy Tamamo Cross. Será mejor que recuerdes ese nombre, bromeó Tamamo Cross con una sonrisa, a pesar de que ella y Craig ya se conocían. Tama-chan, ¿no eres ya amiga de Craig? Oguri, está bromeando. Bromas. Este cabeza hueca no entiende mi humor, al menos Light sí. Entonces, soy Super Craig. Tama-chan, no, señorita Tamamo Cross, espero contar con su guía de ahora en adelante. Super Craig, que parecía disfrutar del ambiente amigable entre Oguri Cap y los demás, se presentó de nuevo con una cálida sonrisa. Mientras las chicas de los caballos reían y charlaban, Kitahara soltó de repente una risita baja y habló bruscamente. Entonces, dirijámonos al campo de entrenamiento. Señorita Ayakawa, ¿podría hacer los preparativos? Capítulo 53 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Por 4. Al oír las palabras de Kitahara, Oguri Cap y las demás chicas a caballo reaccionaron al unísono, sobresaltadas. No hay problema. Te llevo ahora mismo. Tazuna Ayakawa sonrió levemente, con un tono relajado, e hizo un gesto con una mano hacia su costado. Todos, por favor, síganme. Como fue él quien solicitó el entrenamiento, Kitahara fue, naturalmente, el primero en reaccionar. Caminó unos pasos junto a Tazuna, no escuchó pasos detrás de él, así que giró la cabeza con una sonrisa. ¿Qué ocurre? ¿No te interesa una sesión de carrera? Y con eso, continuó caminando hacia adelante. Muy pronto, se oyeron pasos y voces emocionadas detrás. ¡Wow! Podemos correr en la Academia Trasen. Me pregunto cómo será la pista aquí en comparación con la de Kasamatsu. ¿Probablemente sea lo mismo? Bueno, tal vez sea totalmente diferente. En fin, sigamos al señor Kitahara y veamos por nosotros mismos. No importa dónde, sigo siendo el más rápido. Oye, Oguri, ¿quieres competir? Estoy dentro. Y genial. Esa es la actitud. Bye, ¿tú también te apuntas? Yo, por supuesto. Y también, gracias, señor Kitahara. ¿Por qué me das las gracias? Oguri, eres un poco lento para entender las cosas, Jaja. Te lo dije, este cabeza hueca reacciona demasiado lento. Al escuchar el animado murmullo a sus espaldas, Kitahara sonrió, pero también suspiró un poco para sus adentros. Que Super Craig tomara la iniciativa de pedirle que lo entrenaran no le sorprendió en absoluto. En el juego, el jugador debe asumir el rol de entrenador, invitando a su Uma Musume favorita a unirse al equipo y comenzar un viaje de entrenamiento y carreras de 3 años. La mayoría de los Uma Musume requieren que el jugador los invite primero antes de unirse, pero Super cree que es uno de los pocos que solicita unirse al equipo de forma proactiva. Esta configuración surgió de una famosa anécdota del mundo de las carreras sobre la designación inversa. Antes de participar en el Kikwaso, Super cree que en realidad no tenía una plaza de clasificación, solo era reserva. Como si presintiera que podría perder su oportunidad de competir, Super Craig, al pasar junto a un jinete, le mordió la manga y tiró de él hacia sí. Ese gesto conmovió al jinete, quien entonces eligió a Super Craig para la carrera, y así nació la leyenda. El juego y el anime utilizan ese mismo fragmento de la historia. Conociendo esta historia, Kitahara comprendió naturalmente por qué Super Craig tuvo que designarse a la inversa para luchar por la oportunidad. Super Craig fue un caballo fuerte, ese es el consenso en el mundo de las carreras de caballos, pero esa es la conclusión a posteriori. Al principio, al igual que Oguri Cap,
nadie creía en ella y, sorprendentemente, las razones para dudar de ella eran asombrosamente similares. Cuando Super cree que era joven, también tenía problemas en las piernas. Su pierna izquierda estaba girada hacia afuera, lo cual no le suponía ningún problema para caminar, pero nadie creía que pudiera competir en carreras. Con ese tipo de antecedentes, no era difícil entender por qué, al enterarse de que Kitahara era entrenadora, Super cree que había mostrado una actitud tan urgente, casi desesperada. Porque allí nadie estaba dispuesto a darle una oportunidad. Su vacilación también tenía sentido, probablemente ya la habían rechazado muchas veces y seguramente asumía que Kitahara también la rechazaría. Pero para Kitahara, que conocía su historia, ¿cómo podía rechazarla? No solo conocía su pasado, sino también su futuro. En el periodo siguiente, ya fuera por cuidados, entrenamiento u otros problemas, a la edad en que debía debutar, Super Creek desarrolló diarrea severa. Podría haber competido en carreras para potrancas debutantes en primavera, pero su debut se retrasó hasta el 5 de diciembre. Precisamente a finales de este año. Incluso después de su debut, la mala suerte de Super Creek no cesó. Una pérdida tras otra, y no solo eso, sino que incluso sufrió una fractura en medio de todo ello. Ni hablar de que se tratara de otros problemas. Definitivamente eran problemas de atención y capacitación. Mientras suspiraba al pensar en el trágico destino de Super Creek, una chispa de ira ardía también en Kitahara. El hecho de que Opera o Imeizo Doto deambularan solos al aire libre ya decía mucho. ¿Qué demonios hacían los entrenadores e instructores de esta época? Los problemas de una chica aficionada a los caballos podrían atribuirse a la casualidad, pero llevo aquí 2 días y ya he encontrado 2 casos. ¿Y te atreves a decir que aquí no pasa nada? Si no hay ningún problema, ¿cómo es posible que un talento como Super Creek aún no haya debutado? En resumen, Super Creek aún no tiene entrenador, así que yo me encargaré de ella. No me importan los resultados futuros, no permitiré que vuelva a lesionarse. Tras esa oleada de ira que se transformó en determinación, Kitahara respiró hondo, calmó su corazón, pensó por un momento y echó una mirada fugaz hacia atrás. Las chicas de los caballos, charlando como viejas amigas, despreocupadas y riendo. Mejor no interrumpirlos por ahora. Kitahara miró hacia Tazuna Ayakawa. Si no es mucha molestia, señorita Tazuna, puedo preguntarle. Super Creek, todavía no tiene entrenador, ¿verdad? Quería confirmarlo una última vez. Si eso era cierto, entonces iba a tomar bajo su protección a esa excepcional chica amante de los caballos. Tazuna no respondió de inmediato. Se llevó una mano a la mejilla, pensativa. Como imaginaba, el señor Kitahara ya está pensando en reclutar a Super Creek. Para ese niño, esto es sin duda lo mejor que podría pasar. Aunque su problema en la pierna se ha solucionado, su estómago no ha estado en buen estado y ningún entrenador la considera prometedora. Pero su potencial es indiscutiblemente excepcional. No solo yo, sino también Symbol y Rudolph y los demás lo creen. Es que, hay muy pocos entrenadores con nuestro ojo para el talento. Y de los pocos que hay, ninguno parece tener planes de reclutar chicas relacionadas con los caballos por el momento. Una verdadera lástima para Super Creek. El señor Kitahara será joven, pero su visión y habilidad son indiscutibles. Tanto Oguri Cap como Belno Light están magníficamente entrenados, lo cual lo demuestra todo. Sobre todo teniendo en cuenta que Oguri Cap también tuvo problemas en las piernas cuando era niño, eso significa que, tanto en lo que respecta al entrenamiento como al apoyo emocional, el señor Kitahara seguramente tiene la experiencia y la serenidad necesarias para manejar esto a la perfección. Tras reflexionar sobre ello, Tazuna sonrió. En realidad no. Volvió a mirar a las chicas y luego bajó un poco la voz, con un leve suspiro en el tono. Esa niña, Super Creek, simplemente no ha tenido mucha suerte. Originalmente era un talento excepcional, pero las lesiones y las enfermedades la frenaron. Si no fuera por eso, ya estaría galopando por la pista hace mucho tiempo, incluso podría tener victorias de grupo a estas alturas. No cabe duda, pensó Kitahara para sí mismo. Históricamente, tras ganar su primera carrera,
Super Craig tenía previsto participar en el Derby de Japón, pero en su prueba, el Kisaragi So, sufrió una fractura durante el entrenamiento y tuvo que someterse a una larga recuperación. Medio año después, regresó, debería haber sido un regreso glorioso, pero en el G2 Kobe. Shimbunai fue golpeada varias veces por otros jinetes, lo que interrumpió su rendimiento, y solo terminó sexta. Y sin embargo, en la siguiente carrera de Grupo 1, el Kikwaso, después de toda esa mala suerte, Super Craig asombró al mundo, ganando por 5 cuerpos y demostrando su brillantez a todos. Era una auténtica experta en caballos de primera categoría. Capítulo 54 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Tras reafirmar su decisión en silencio, Kitahara no se anduvo con rodeos. Lo dijo sin rodeos. Entonces, me gustaría que Super Craig fuera mi Uma Musume asignada, que se uniera a mi equipo. ¿Sería eso posible, señora Ayakawa? Al decirlo, Kitahara sintió de repente ganas de reír. Porque, según la trama de la historia original, debería haber estado enfrentando el evento en el que Kaseijin se lleva a la chica de cabello gris, y a partir de ese momento, él y Oguri Cap se separarían. Sin embargo, gracias a su deliberada evasión, no solo no se había topado con Symbol y Rudolph, el Kaseijin de la historia, sino que había dado un giro inesperado a la situación, llegando a Tokio, a la Academia Central. Para robar a alguien él mismo. Dios mío. Así que ahora soy Kaseijin. ¿Qué significa esto para mí, Kitahara Seijin, robando Super Craig? Divertido ante la idea, no sintió ni un ápice de culpa por ello. Durante más de medio año, recorriendo pistas locales y centrales, entre Uma Musumes y entrenadores, circuitos nacionales y extranjeros, a través de encuentros fortuitos y estudios deliberados, había adquirido un conocimiento bastante bueno del funcionamiento interno de la industria. Quizás no había tenido mucho contacto con las carreras internacionales, y lo poco que conocía era principalmente a través de revistas, vídeos y fuentes en línea, pero en el ámbito nacional. Con experiencia de primera mano y un estudio dedicado, Kitahara estaba seguro de que ya era un profesional en toda regla. En esas circunstancias, desde el punto de vista de un entrenador, creía que podía brindar a cualquier joven amazona el entrenamiento, los cuidados y la planificación de carreras adecuados para maximizar su talento y minimizar el riesgo de lesiones. Y más allá de esa perspectiva, el entrenador tenía la ventaja de contar con conocimiento previo. Él conocía el futuro de estas chicas que montaban a caballo, conocía sus puntos débiles, las lesiones a las que eran más propensas, incluso las tragedias que estaban destinadas a sufrir. También conocía los problemas sistémicos que aquejaban a la industria. No se trataba de una maldición inmutable, sino de ideas obsoletas propias de una época rezagada. Esa era la verdadera raíz del problema. Él podría haber evitado las desgracias que les iban a ocurrir, e incluso tal vez haber cambiado el estado de toda la industria. No sé si son las cadenas de la época o la cruel broma del destino, pero ahora que estoy aquí, las carreras que mereces ganar, no te dejaré perderlas. El sufrimiento que estabas destinado a soportar, me aseguraré de que nunca ocurra. Y comienza con Super Craig. Aunque esa determinación ardía en su corazón, Kitahara sabía que aún quedaban obstáculos por delante. Lo ideal para él era que Super Craig se uniera a su equipo ya, para poder empezar a entrenarla adecuadamente y evitar las tragedias que estaban por venir. Pero las normas actuales de la asociación URA eran rígidas, permitían que las bailarinas y entrenadoras locales de Uma Musume se trasladaran a la sede central, pero no al revés. Su idea bien podría verse bloqueada por la burocracia. Así que esperó la respuesta de Tazuna Ayakawa. Con el corazón lleno de esperanza, echó una mirada hacia atrás, vio a las chicas de los caballos charlando alegremente, y deseó que algún día su equipo pudiera disfrutar siempre de ese tipo de calidez. Si la señora Ayakawa decía que estaba bien, entonces él podría tener una conversación formal con Oguri Cap, Bell No Light y Super Craig juntos. Pero la respuesta que dio Tazuna dejó a Kitahara sin palabras. Me temo que eso no estaría de acuerdo con la normativa, señor Kitahara. Su tono se había vuelto seco, su mirada vagaba brevemente, como la de alguien que hubiera cometido un error y no pudiera sostenerle la mirada.
Al oír la negativa, Kitahara guardó silencio por un momento, pero no se mostró decepcionado. No cumple con la normativa, bueno, no hay nada que hacer al respecto. Todavía no soy instructor de central. Si quiero trabajar con Super Creek, tendré que buscar otra solución. Este revés no lo abatió. La amable negativa de Tamamo Cross lo había preparado mentalmente. Y no es que estuviera completamente en contra de las normas de la URA, simplemente sabía, gracias a su conocimiento previo, que esta era una época que estaba a punto de cambiar rápidamente. Esta época pronto se vería inundada de amazonas extraordinariamente talentosas. Si el sistema no lograba adaptarse rápidamente, las normas obsoletas solo frenarían el avance de la nueva era. No hay prisa, murmuró, bajando ligeramente la cabeza. Lentamente, alzó una mano, observando cómo sus dedos se curvaban, como si intentaran trazar las líneas del futuro. Todo esto cambiará con el tiempo, estas reglas. No había hablado en voz alta, pero Tazuna tenía un oído excelente. Captó cada palabra. En realidad, señor Kitahara, no tiene por qué apresurarse, dijo después de un momento, con un tono más suave, como para ofrecer consuelo. Con tu talento, es solo cuestión de tiempo antes de que te acepten en Central. Por lo que sé de Super Creek, si aprovechas esta oportunidad de entrenamiento para hacerle saber cómo te sientes, probablemente aceptará esperarte aquí. En ese caso. Kitahara pensó un momento y luego esbozó una sonrisa confiada. Será mejor que de lo mejor de mí en el entrenamiento de hoy. Haz tu mejor esfuerzo. Creo en ti, señor Kitahara. Tazuna apretó los puños y dio un pequeño y enérgico golpe frente a ella, con un tono lleno de ánimo. Entonces, de repente, su expresión cambió. Ah, claro. Quizás aún no podamos incorporar oficialmente a Super Creek a vuestro equipo, pero podemos gestionarlo en la práctica. Prácticamente. Kitahara parpadeó. Es sencillo, dijo Tazuna, con una sonrisa pícara que se dibujó en su rostro dulce. Simplemente hemos hecho los arreglos necesarios para que Super Creek se tome una licencia prolongada. Normalmente, no ser valorada por los entrenadores o instructores sería algo triste para ella. Pero ahora, con un entrenador tan excepcional como usted mostrándose interesado, el hecho de que nadie más la valore se convierte en algo positivo. Puede solicitar un permiso de la academia con el pretexto de descansar en el campo, y, convenientemente, nadie se lo impedirá. De esa forma, podrá participar extraoficialmente en tu entrenamiento. Y resulta que, añadió, levantando la mano junto a la mejilla como una niña pequeña, haciendo el signo de la victoria y guiñándole un ojo. La persona encargada de aprobar las solicitudes de permiso para las chicas que aún no han debutado en el mundo de los caballos. Soy yo. Por un instante, Kitahara se quedó un poco aturdido ante el gesto inesperadamente juguetón de Tazuna Ayakawa. Desde que llegó a este mundo, había vivido solo. En la academia, aparte de breves interacciones con sus compañeros, la mayor parte de su tiempo la dedicaba a entrenar y dirigir a Oguri Cup y Bell No Light. Todas las chicas caballo tenían una apariencia encantadora y hermosa, incluidas Oguri Cup y Bell No Light, pero en el día a día, Kitahara nunca había tenido ningún pensamiento romántico hacia ellas. ¿Cómo decirlo? Una era una chica despistada por naturaleza, la otra, inocentemente adorable. Más allá de tratarlas como hermanas menores o compañeras de clase, no se me ocurría nada más. Pero si bien se había preguntado si Tazuna Ayakawa también podría ser una Uma Musume, ella no tenía orejas ni cola, y ni Oguri ni los demás la habían llamado así jamás, sin darse cuenta. Kitahara simplemente había llegado a verla como una mujer común y corriente de su misma edad. Y la verdad es que Tazuna Ayakawa parecía una joven de veintitantos años, no muy diferente en edad al propio Kitahara. Pero rápidamente reaccionó, había captado el punto clave de lo que ella acababa de decir. Entonces, ¿a qué se refiere, señora Ayakawa? Dudó, algo incrédulo. Podríamos mantener la matrícula y el registro de Super Creek intactos, pero que ella se tome un permiso para volver conmigo, a Kasamatsu. Entonces, cuando me acepten en Central, ¿podríamos hacerla miembro oficial de mi equipo? Capítulo 55 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria.
Por supuesto que puedes ir a Kasamatsu con el señor Kitahara. ¿Acaso al señor Kitahara no le gustó Super Creek? Ayakawa Tazuna preguntó con naturalidad, sonriendo mientras se colocaba unos mechones de pelo detrás de la oreja. Sigue siendo un asunto triste, Super Creek no tiene entrenador en la academia y no puede participar en su carrera de debut. Normalmente no habla de ello, pero como Uma Musume, no puede correr en la pista, no puede sentir la velocidad del viento, como no iba a estar molesta. Entonces, en lugar de que se quede triste en Tokio, ¿por qué no dejarla ir a Kasamatsu con el señor Kitahara? Por lo que recuerdo, el paisaje alrededor de Nagoya es bastante bonito, así que es una buena oportunidad para que se despeje la mente. Allí, además de tener un excelente entrenador como el señor Kitahara, tendrá yeguas de carreras como Oguri Cup y Bell No Light para entrenar y jugar. No estará sola. ¿No es así? Antes de que Tazuna pudiera dar más detalles, Kitahara ya se había conmovido. Si lograba llevar a Super Creek a Kasamatsu, confiaba en poder brindarle entrenamiento, atención y preparación física de primera clase. Con esa experiencia en común, cuando más tarde ingresó en la Academia Central, la incorporación de Super Creek a su equipo fue algo natural. En ese caso, su equipo incluiría a Oguri Cup y Super Creek, dos de los tres grandes eternos. Solo de pensarlo, Kitahara sonrió en sus sueños, ¿cómo no iba a estar emocionado? La señorita Tazuna tiene toda la razón. ¿Podemos gestionar su baja de la academia ahora mismo? No pudo ocultar su entusiasmo. Con entusiasmo, su voz se elevó, captando la atención de las otras chicas aficionadas a los caballos de carreras que charlaban y jugaban detrás de él. ¿Irse? Oguri Cup preguntó directamente, mientras que las otras tres chicas, aunque en silencio, hicieron una pausa y miraron con curiosidad. Kitahara, deseoso de resolver el asunto de las vacaciones de Super Creek, no les respondió de inmediato, sino que se giró expectante hacia Ayakawa Tazuna. Muy bien, ya veo lo mucho que valora Super Creek, señor Kitahara. Con una leve sonrisa que parecía decir no puedo ayudarte, Tazuna sacó su teléfono. Luego, explícale la situación a Super Creek y habla también sobre el entrenamiento. Tramitaré la solicitud con la junta directiva. Si no surge ningún problema, recibiremos una respuesta rápidamente. Mientras usaba su teléfono, Tazuna se hizo a un lado, dándoles espacio a Kitahara y a las chicas. Antes de que los demás pudieran preguntar nada, Kitahara sonrió a Super Creek y explicó. En realidad, estaba hablando de tu traslado con la señora Tazuna. Resumió rápidamente su conversación con ella y luego añadió con una sonrisa, así que ahora, si quieres la orientación de un entrenador, estoy a tu disposición cuando quieras. Eso es increíble. Siento que Super cree que es muy fuerte. Si entrenamos juntas, seguro que aprenderé mucho de ella. La perspicaz Oguri Cup ya había notado el potencial de Super Creek. Siendo ingenua, solo pensaba en correr. Si tuviera una amiga con quien correr, sería como una felicidad inmensa, un verdadero milagro. Sin embargo, mientras hablaba con entusiasmo, se giró hacia Super Creek y de repente se llevó una sorpresa. Super Creek, ¿por qué lloras? Oguri Cup preguntó asombrado, ¿No quieres ir a Kasamatsu? No, Bu, no es, yo soy, Bu. Super Creek se tapó la boca con ambas manos, con los ojos muy abiertos y empañados, y la voz entrecortada. Estaba llorando, en efecto, y su habla era ininteligible e interrumpida. Está llorando porque está feliz, Oguri Cup, explicó Bell No Light con una sonrisa. Las chicas habían llegado riendo y jugando, ya sabían lo poco apreciada que era Super Creek en la Academia Central y comprendían lo que las palabras de Kitahara significaban para ella. Bueno, puede que Oguri Cup no lo entienda, pero queremos decir que está llorando lágrimas de alegría. Junto a ellos, Tamamo Cross irradiaba felicidad, se acercó a Super Creek, levantando la mano como para darle una palmadita en el hombro. Pero debido a su diferencia de estatura, 1,40 metros y 1,68 metros, ella solo logró darle un ligero tirón a la manga de Super Creek. Está bien, no llores. El señor Kitahara está esperando tu respuesta, dijo, tirando suavemente de su manga. Yo, abucheo, estoy de acuerdo, abucheo.
Aunque sus sollozos la destrozaron, todos comprendieron lo que Super Craig quería decir. Lloraba de felicidad porque, por fin, un entrenador la había reconocido. Sabía que su historia no era excepcional. De niña, tuvo problemas en las piernas y sus padres se esforzaron mucho para ayudarla a caminar con normalidad. Cuando llegó a la edad escolar, su camino antes de ingresar a la Academia Central Tracen fue accidentado. Y después de matricularse, su enfermedad le impidió destacar. La academia estaba dividida en secciones de primaria, secundaria y bachillerato. Según el reglamento. Tras participar en su primera carrera, las alumnas pasaban de primaria a secundaria. Los entrenadores generalmente solo seleccionaban a chicas de las secciones de secundaria o bachillerato. Tenía previsto debutar en el hipódromo de Hakodate, pero una diarrea severa la obligó a cancelar. Ningún entrenador de la academia confiaba en ella a pesar de sus múltiples intentos por recomendarla. Jamás esperó que Kitahara aceptara de inmediato. Estaba dispuesta a rendirse. Oguri Cap y las demás chicas estaban encantadas, y Kitahara estaba emocionado de añadir a su equipo a una joven amazona de carreras tan talentosa y reserva. Emocionado, de repente tuvo una idea. Está bien, Super Craig, no llores más, dijo, acercándose y acariciándole la cabeza. Hoy es un buen día. ¿Qué tal si hacemos algo divertido? Ese sí, de acuerdo. Tras unos sollozos tímidos, secándose las lágrimas y respirando hondo para calmarse, Super Craig preguntó con curiosidad, ¿qué clase de cosa divertida, señor Kitahara? Oguri Cap y los demás se inclinaron, interesados. Del tipo del que estabas hablando. Kitahara sonrió señalando el ancho sendero de hierba que había cerca. La pista de entrenamiento está justo al lado. Ya que todas sois aficionadas a los caballos de carreras, ¿qué os parece, una sencilla sesión de entrenamiento para calentar y luego una carrera amistosa? El corazón de Kitahara se aceleró, pensó en el 15 de diciembre de 1988, la 33ª edición del Arima Kinen, la carrera de despedida de Tamamo Cross. En esa carrera, Oguri Cap venció a Tamamo Cross por primera y única vez, mientras que Super Craig fue descalificada por derrape. El enfrentamiento final de las chicas de pelo blanco y la nueva descalificación de Super Craig por derrape se convirtieron en recuerdos imborrables para quienes lo presenciaron y siguen siendo tema de conversación entre los aficionados. Ahora, las 3 Uma Musume que participaron en aquella carrera clásica estaban justo delante de él. Kitahara no pudo resistir la tentación de ver un adelanto. Capítulo 56 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. ¡Wow! Vamos a tener una carrera contra Tamamo y Super Craig. Y genial. Lo daré todo. Oguri Cap fue la primera en reaccionar. Sus largas orejas se enderezaron y su cola se agitó con entusiasmo, demostrando claramente que su espíritu combativo se había encendido. Incluso tembló ligeramente, como una guerrera a punto de entrar en batalla. Oye, Oguri, eres demasiado competitivo, ¿no? No me había dado cuenta antes. Tamamo Cross se sorprendió un poco, pero no se opuso a la sugerencia de Kitahara. Bueno, si es una carrera, me apunto. ¿Y tú, Super Craig? Hace tiempo que no corremos juntos, ¿verdad? Al sugerir una carrera amistosa, Kitahara también esperaba distraer a Super Craig. Pensaba que si no encontraba algo que las niñas disfrutaran, la niña podría permanecer absorta en la euforia de la alegría. Para las chicas aficionadas a los caballos, correr y competir eran precisamente el tipo de cosas que les encantaban. Claro. No hay ningún problema. Super Craig parecía amable y de voz suave, con una melena castaña sedosa, cuidadosamente trenzada, ojos claros y vivaces como los de una primavera, y una figura grácil, parecía una chica de caballos tímida y gentil. Pero incluso una chica de caballos dócil sigue siendo una chica de caballos. La determinación en su voz y el espíritu combativo que brillaba en sus ojos al mirar a Oguri Cap y Tamamo Cross no eran menores que los de ellos. Su energía y ímpetu aumentaban constantemente. No está mal. Parece que ya estás listo, así que... Justo cuando Kitahara estaba a punto de dar la señal para que Kokurimou y los demás comenzaran, notó a Bell No Light y pensó por un momento.
Light, durante este tiempo de entrenamiento, debes recopilar cuidadosamente sus datos. Después de analizarlos, determina qué tipo de zapatillas para correr, herraduras y demás equipamiento les conviene técnicamente. ¿Entendido? No tenía intención de dejar participar a Bell No Light, no por favoritismo, sino porque sabía que si se presentaba con ellos, podría verse completamente superada. El historial de Oguri Cup, 32 carreras, 22 victorias, 6 segundos puestos. Tamamo Cross, 18 carreras, 9 victorias, 3 segundos puestos. Super Creek, 16 carreras, 8 victorias, 4 segundos puestos. Estas 3 yeguas, incluso en la región central, serían de primera categoría. Junto con Inari One, dominaron una generación. Bell No Light estaba en un nivel completamente diferente en comparación con ellos, al menos en lo que respecta a las carreras. Anteriormente, durante su entrenamiento con Oguri Cup, podía aceptar sus diferencias gracias a que comprendía las habilidades de su amiga. Pero al enfrentarse a 2 chicas caballo recién conocidas, sin conocer sus talentos, Bell No Light podría no ser capaz de manejar la brecha. Bell No Light no se opuso al plan de Kitahara. De acuerdo. Me preguntaba si Kitahara me dejaría participar en la carrera de práctica. Si lo hiciera, probablemente me quedaría muy atrás, sería vergonzoso. Se evaluó a sí misma con claridad y se rascó la cabeza con timidez. En Kasamatsu, no pude seguirle el ritmo a Oguri Cup. Oguri dijo que Little Tamamo y Super Creek también son fuertes, así que simplemente haré mi trabajo como investigadora. Corre lo mejor que puedas. Después te daré consejos sobre la parte técnica. Puedo entrar en el programa de entrenamiento de Central, confía en mí. Ella sonrió, sacó su cuaderno y poco a poco se puso seria. Una vez que las chicas que montaban a caballo estuvieron listas, Kitahara no dijo mucho. Después de pedirle a Tazuna Aikawa que preparara el campo y los uniformes, comenzaron a calentar. En la pista, Oguri Cup, Super Creek y Tamamo Cross, vestidos con ropa deportiva, ya habían calentado sus articulaciones y miraban hacia Kitahara. Muy bien, corre por la pista de hierba durante 10 minutos a modo de calentamiento. Observaré tu técnica básica de carrera, indicó Kitahara en voz alta y sin dudarlo. Incluso para una carrera amistosa, era necesario un calentamiento adecuado, no solo para prevenir lesiones, sino también para recopilar datos. Como entrenador de Oguri Cup, Kitahara nunca tenía suficientes datos. Super cree que era ahora su alumno en prácticas y también necesitaba recopilar información. Tamamo Cross, una yegua excepcional, también merecía ser observada para su futuro entrenamiento. El plan de Kitahara era sólido, pero lo que sucedió después superó todas sus expectativas. Un simple calentamiento a paso lento se convirtió en algo completamente distinto. Casi inmediatamente después de empezar, las 3 chicas a caballo corrieron como si estuvieran en una gran competición de velocidad. Este no es el 33º Arima Kinen. Es un calentamiento. ¿Por qué corres tan rápido? Normalmente, cuando Oguri Cup practicaba carreras de velocidad en solitario, su velocidad parecía la de una tormenta. Debido al lodazal en los senderos de Kasamatsu, Kitahara ni siquiera podía mantenerse al borde durante sus habituales indicaciones, el polvo lo cubría. Super Creek y Tamamo Cross, ambos talentos de primer nivel, hicieron que dudara aún más en acercarse a los bordes de la pista. Pasos atronadores, sonidos cortantes como el viento y tierra que volaba por los aires, que ninguna hierba podía retener, cualquiera que estuviera cerca sentiría la fuerza bruta de su velocidad. Mientras avanzaba silenciosamente hacia el exterior con Bell No Light, Kitahara sintió una mezcla de diversión e impotencia. Te pedí que trotaras, no que corrieras a toda velocidad. Esa escena en la pista no parecía un simple trote. 3 chicas con un talento excepcional para la equitación convirtieron un trote lento en un sprint a toda velocidad por sí solas. De nuevo. 10 minutos después, frente a las 3 chicas que lo esperaban, Kitahara frunció el ceño. Al principio, se acercaron con entusiasmo, reconociendo claramente la fuerza del otro con sorpresa y deleite. Pero al oír a Kitahara, se quedaron paralizados, con sus largas orejas caídas. Al ver que una sola palabra bastaba para calmarlos, Kitahara suspiró y suavizó su tono.
Entiendo que estéis contentos de entrenar juntos y deseosos de poner a prueba vuestras capacidades. Las chicas bajaron las orejas e intercambiaron miradas. Kitahara tenía razón. Oguri Cup, Super Creek y Tamamo Cross, como Uma Musume, tenían un espíritu competitivo. Quizás desconocían sus límites, pero sabían que su talento era excepcional en cualquier ámbito. El encuentro con compañeros igualmente capaces despertó en él el deseo de determinar quién era superior. Lo que comenzó como un trote lento, naturalmente, se intensificó. Lo siento, Kitahara. Tenías razón. Oguri Cup se rascó la cabeza y frunció los labios. Tamamo Cross y Super Creek. Desde el principio sentí que eran fuertes. Correr juntos lo hizo aún más evidente, así que no pude resistir la tentación de correr más rápido. Pero me controlaré la próxima vez. Me enseñaste a controlar mi competitividad, la próxima vez correré con calma. Apretó el puño para demostrar su determinación. Bueno, yo pienso lo mismo, pero también tendré cuidado. Lo siento por lo de antes. Tamamo Cross sonrió, rascándose la mejilla con el dedo índice. Super Creek bajó un poco la cabeza, entrelazó los dedos, jugueteó con los índices y dijo simplemente, lo siento, Kitahara. Capítulo 57 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. De acuerdo, no hay necesidad de disculparse. Kitahara negó con la cabeza, entre divertido y exasperado, y dejó escapar un pequeño suspiro. Entiendo que quieras competir, pero no sabes lo importante que es calentar. Si no calientas para favorecer la circulación sanguínea antes de hacer ejercicio y pasas directamente a una actividad intensa, puedes restringir el flujo sanguíneo en ciertas zonas. Esto puede provocar calambres, problemas crónicos, lesiones y, además, el entrenamiento no será efectivo. Vuestros entrenadores. Kitahara miró a Super Creek y ajustó ligeramente sus palabras, y vuestros profesores debieron haberlo mencionado. Seguro que ninguno de vosotros es como Oguri Cup, que se queda dormido en las clases de teoría, ¿verdad? No. No lo hicimos. Nunca me quedé dormido en clase, nunca me castigaron haciéndome quedar de pie en el pasillo, ni vino un anciano a buscarme. Tamamo Cross fue la primera en ofrecer una garantía poco convincente. Kitahara casi sintió la necesidad de respirar hondo, se agarró el pecho y se frotó la frente, y luego se volvió hacia Super Creek. Realmente no me duermo. Mis notas en la clase de teoría son muy buenas, acabo de obtener el primer puesto en el examen de esta semana. Quizás influenciada por la débil seguridad de Tamamo Cross, Super Creek mencionó sus calificaciones, pero sus ojos parpadearon con nerviosismo. Mientras tanto, Oguri Cup hacía rato que había apartado la mirada, contemplando el cielo como si algo divertido estuviera allí arriba, perdida en sus pensamientos. De acuerdo, te creeré, Super Creek. Después, revisaré tus calificaciones en la clase de teoría. Cerrando los ojos y respirando hondo, Kitahara decidió no detenerse en las clases teóricas por el momento. Abriendo los ojos, dijo pacientemente. Primero, calienta. No te apresures, ¿de acuerdo? Después haremos un trote suave. Recuerda lo que te dije y controla tu velocidad. Las tres chicas a caballo asintieron con entusiasmo. Al ver esto, Kitahara esbozó una leve sonrisa y agitó la mano. Muy bien, trote lento. 10, no, hagamos 30 minutos esta vez. Me tomaré más tiempo para observar. Con tu resistencia, esto no será un problema. Tras asentir de nuevo, las tres chicas volvieron a la pista. A la señal de Kitahara, comenzaron a trotar a paso firme. A esa baja velocidad, Kitahara pudo observar claramente la forma de correr de cada uno de ellos. La gorra Oguri no fue ninguna sorpresa, extremadamente flexible, con un centro de gravedad bajo, una gran velocidad de remate y otras características distintivas. Kitahara conocía sus datos a la perfección, incluso de memoria. Ahora su atención se centraba en Tamamo Cross y Super Creek. La técnica de Tamamo Cross fue excelente. Junto a su entrenador personal, demostró habilidades de nivel profesional.
Tanto en la amplitud del movimiento de brazos como en los ángulos de las piernas y la inclinación del cuerpo en las curvas, era evidente que había recibido un entrenamiento especializado. Pero Kitahara no tardó en darse cuenta del problema. Qué raro, ¿por qué da la sensación de que está evitando a Oguri Cap y Super Creek mientras corre? A simple vista, las tres chicas generalmente corrían una al lado de la otra. Sin embargo, en los tramos rectos, Tamamo Cross se mantuvo en el carril exterior, conservando cierta distancia con Oguri Cap y Super Creek, que circulaban por el carril interior. Al llegar a una curva, Oguri Cap usaba sus fuertes piernas para desplazarse hacia el carril exterior, formando una trayectoria casi recta. Super Creek se mantenía pegado al carril interior. En ese momento, con corredores en ambos carriles, Tamamo Cross o bien se adelantó ligeramente o bien se quedó atrás, ajustando la velocidad únicamente al reingresar en un tramo recto para volver al carril exterior. Continuando uno al lado del otro. ¿Tiene miedo de algo? Kitahara estaba desconcertado y no comprendió de inmediato el motivo. Anotó en su portapapeles el comportamiento de Tamamo Cross al correr y centró su atención en Super Creek. Su problema era más grave sin un entrenador que la guiara. La forma física de Super Creek era similar a la de Oguri Cap antes de su ingreso, un talento excepcional, pero con una formación deficiente. Por ejemplo, sus brazos, parecía dudar en balancearlos por completo, la amplitud de su movimiento de brazos era notablemente menor que la de Oguri Cap y Tamamo Cross. Esto era una clara señal de formación profesional insuficiente. Correr no es solo cuestión de piernas. La posición de los brazos es crucial. Un balanceo adecuado de los brazos ayuda a mantener el ritmo de las piernas, estabiliza el centro de gravedad y garantiza el equilibrio al girar o cambiar de velocidad. Cuando la resistencia disminuye, balancear los brazos en alto actúa como la pértiga de equilibrio de un funambulista. Utilizando el peso y el impulso de los brazos para mantener la estabilidad mientras ayuda al cuerpo fatigado a seguir moviéndose. Sin entrenamiento profesional, ni siquiera las amazonas lograrán mantener un balanceo de brazos adecuado de forma instintiva, especialmente con movimientos amplios. Reducir el movimiento conserva energía, un instinto natural moldeado por milenios de evolución. Muy bien, falta de formación profesional estructurada. Esto necesita atención. Le asignaré más ejercicios a Super Creek más adelante. Murmurando en voz baja, Kitahara grabó su figura y continuó observándola. Poco a poco, frunció el ceño. ¿Qué clase de zancada es esa? Mientras la observaba en la pista, murmuró. El contacto de sus pies con el suelo fue extremadamente breve, casi imperceptible. Parecía como si se deslizara sobre la hierba, apenas rozando el suelo. En carreras de velocidad máxima, esto no sería un problema. Las amazonas pueden tener momentos en los que sus pies apenas tocan el suelo a máxima velocidad. Pero se trataba de un trote lento. El contacto breve con el suelo, sin aparente aceleración, indicaba que no se impulsaba correctamente, o quizás no se atrevía a hacerlo. Si Kitahara recordaba bien, antes de la ovaso se había fracturado el pie izquierdo. La fractura se produjo porque estaba compensando la inflamación en su pie derecho, lo que ejerció una presión adicional sobre el izquierdo. Mientras corría, se fracturó el pie izquierdo. El Aobaso fue después de su debut. Ahora, antes del debut. ¿Su pie derecho aún podría estar inflamado, por lo que no estaba usando toda su fuerza? A Kitahara se le aceleró el corazón. Aunque no había señales visibles en su apariencia, confió en su memoria y no quiso arriesgarse. Canceló el entrenamiento de inmediato. Super Creek, ven aquí. Tras entregarle su portapapeles a Bell No Light, Kitahara hizo una seña a Super Creek en la pista y luego llamó a Oguri Cap. Oguri Cap, tú y Tamamo Cross continuad calentando. Si no te asigno nada más después de eso, sigue tu horario habitual de entrenamiento. La carrera amistosa, ya hablaremos de eso más adelante. El horario de Oguri Cap desde el inicio del curso escolar fue normal, solo se hicieron ajustes en el entrenamiento especial, por lo demás, permaneció prácticamente sin cambios. Al oír esto, asintió obedientemente y continuó calentando con Tamamo Cross. Super Creek se acercó, visiblemente confundida, con los ojos claros llenos de sorpresa e inquietud.
En ese momento, una voz cercana a Kitahara preguntó. Kitahara-san, ¿hay algún problema con Super Creek? Capítulo 58 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Quien hablaba era Tazuna Ayakawa. Su tarea ese día era acompañar a Kitahara y a los demás en un recorrido por el campus. Ahora que el recorrido se había convertido en una carrera amistosa, era natural que los acompañara, aunque antes se había limitado a observar en silencio con una suave sonrisa. Ah, hay un problema, estoy preocupado. Casi mencionó que Super Creek podría estar herido. Kitahara se estremeció ligeramente. Recordó que en la historia original, Tazuna Ayakawa perdería fácilmente la compostura si supiera que una Uma Musume estaba herida. Instintivamente, cambió sus palabras. Me preocupa que no se adapte bien al entrenamiento de Oguri Cap y los demás, así que quería organizar algo especial. Como sabes, sin un entrenador personal, ella sigue necesitando atención en lo que respecta a orientación profesional. Esto no era mentira. Ya fuera por falta de entrenamiento profesional o por una lesión real, Super Creek no era apto para los mismos métodos que Oguri Cap o Tamamo Cross. En cuanto a su pie, aún no se había confirmado si había algún problema, por lo que Kitahara lo expresó con cautela para evitar preocupar innecesariamente a Tazuna Ayakawa. Veo. Asintiendo levemente, Tazuna Ayakawa mostró una sonrisa de alivio. Kitahara-san, usted es un entrenador muy cuidadoso. La mayoría de los entrenadores probablemente se darían cuenta de estas cosas, respondió Kitahara con modestia, sin demorarse más. Le hizo una señal a Tazuna Ayakawa para que vigilara el entrenamiento mientras Bell No Light observaba y tomaba notas y condujo a Super Creek a un lugar tranquilo. Tienes el pie derecho, tienes inflamación, ¿verdad? Junto a un gran árbol cerca del sendero, que lo protegía de la vista de Tazuna Ayakawa, Kitahara le preguntó directamente a Super Creek, sin ningún tipo de pretensión. Kitahara-san, ¿cómo lo hiciste? A mitad de su exclamación, se tapó la boca con ambas manos, pero la frase ya confirmaba su condición. Kitahara dejó escapar un suspiro silencioso. En efecto. Frotándose la sien, preguntó, ya que tienes el pie lesionado, ¿por qué no se lo dijiste al médico de la escuela, ni al responsable de la residencia, ni a tus compañeros de cuarto? Bajó la cabeza lentamente y Super Creek no dijo nada. Al ver esto, la voz de Kitahara se suavizó involuntariamente. Parece que nunca se lo has contado a nadie, ¿qué tal si me lo cuentas a mí, entonces? Aunque todavía no hemos firmado oficialmente un contrato, supongo que no te importa ser mi entrenador, ¿verdad? Así que si hay algo que te preocupa, puedes decírmelo, ¿de acuerdo? Su tono se volvió aún más suave. Siguió un largo silencio. Yo, no quiero molestar a nadie, especialmente, no quiero molestar a mis padres. Cuando finalmente habló, su voz era terriblemente seca. Tras decir eso, permaneció en silencio un rato. Entrar en Central fue realmente tener mucha suerte. Cuando era pequeña, tenía problemas en el pie izquierdo. Mis padres dedicaron mucho tiempo a ayudarme a recuperarme. Por eso, contactaron con muchas academias Trasen, pero ninguna me aceptó. No sé cómo lo consiguieron. Quizás ocultaron mi historial médico a la escuela. En cualquier caso, terminé en Central. No puedo permitir que mis padres estén tristes, ni puedo permitir que los demás se preocupen por mí. Lo siento, Kitahara-san. En realidad, mentí. Mientras escuchaba pacientemente a Super Creek relatar su pasado, Kitahara se quedó momentáneamente desconcertado. Instintivamente, preguntó, ¿mentí? ¿Qué quieres decir con que mentí? Dos lágrimas transparentes se acumularon lentamente en las comisuras de sus ojos, no se había dado cuenta, aún con una suave sonrisa. Yo, no tengo ninguna manía rara de correr. Tenía miedo de que los demás notaran la inflamación en mi pie derecho, así que no me atreví a esforzarme. Mis pasos al correr son ligeros. Lo sé. Siempre lo he sabido. Pero ya me he perdido demasiados entrenamientos y mi carrera de debut por enfermedad. Llevo más de un año en Central Trasen y la mayor parte del tiempo he estado enfermo. Mis compañeros de clase de mi mismo año debutaron hace mucho, pero yo sigo enfermo. Yo.
Tenía miedo de que si le contaba a alguien sobre la inflamación, tendría que ser hospitalizada de nuevo, perderme aún más entrenamientos y perderme otra carrera de debut. Ha pasado demasiado tiempo, muchísimo tiempo. Llevo más de un año en la academia, y si no logro algo pronto. De repente, se mordió el labio y las lágrimas corrieron por su delicado rostro. Tal vez no pueda quedarme en Central, y ni siquiera tenga a dónde ir. No puedo permitir que mis padres estén tristes, y además, tengo muchas ganas de correr libremente en la pista como las demás chicas. De repente, se inclinó hacia adelante, agarrándose con fuerza el cuello de la camisa, con la cabeza gacha, llorando como un animal joven herido. Kitahara se sentía culpable. Había hecho llorar a Super Creek. Aunque fuera sin intención, mencionar su lesión, por la que sentía tanta preocupación, fue como una provocación deliberada. Él tuvo la culpa. Por un momento, no supo cómo consolarla. Esta chica caballo parecía haber reprimido sus emociones durante mucho tiempo. Una vez que comenzaron las lágrimas y los sollozos, no hubo quien la detuviera, llegando incluso a atraer la atención de Kokurimou y los demás. Afortunadamente, aunque sorprendidas y preocupadas por Super Creek, las demás Uma Musume confiaban en Kitahara. Tras preguntarle, recibió su respuesta sincera: es culpa mía, sin culparlo. Simplemente le dijeron: ocúpate de ello, y si no puedes, llámanos. En definitiva, Kitahara seguía sin saber cómo consolar a Super Creek, y ella dejó de llorar por sí sola. Me has hecho quedar como un tonto, Kitahara-san. Su voz sonaba ligeramente ronca mientras se secaba los ojos enrojecidos y congestionados por el llanto. Si es posible, ¿podría ayudarme a ocultar mis problemas en el pie derecho y los que tuve en el izquierdo? Su preocupación pesaba más que su culpa. Kitahara frunció el ceño instintivamente. ¿Piensas seguir ocultándolo? ¿Qué otra opción tengo? Super Creek esbozó una sonrisa amarga. Si se lo cuento al médico de la escuela, tendré que estar hospitalizado continuamente. Pero como ya dije, llevo más de un año sin hacer nada en la academia. Si me quedo más tiempo. Kitahara interrumpió, perdiendo ligeramente la compostura. ¿Y qué hay de tu debut? Debes saber que, con el estado actual de tu pie derecho, no puedes ganar ninguna carrera. Y, frunció el ceño, ¿cuánto tiempo lleva así? Me refiero a la inflamación en su pie. 1 o 2 semanas, creo. No estoy muy segura, porque no duele mucho, solo es un poco incómodo. Pensé que podría soportarlo. Ella respondió en voz baja, y luego añadió nerviosamente: incluso he comprado medicamentos y he intentado tratarlo. Kitahara fingió no haber oído eso. Si el autotratamiento hubiera sido suficiente, la afección no habría persistido durante 1 o 2 semanas. El único alivio ahora era que la duración no era excesivamente larga, y Super Creek solo parecía tener problemas para correr, no era incapaz de hacerlo. Parece que hay una razón por la que otros entrenadores tampoco te seleccionaron. Kitahara señaló su problema con seriedad y sin piedad: entrenar mientras se sufre dolor definitivamente afecta a la forma de caminar. Los entrenadores de Central son de élite, de los mejores entre 1 millón. Se darían cuenta de que tu zancada no es la correcta. Así que recuerda esto: pase lo que pase en el futuro, informa siempre a tu entrenador inmediatamente. ¿Entendido? Capítulo 59. Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Tras darle a Super Creek algunos consejos severos, Kitahara notó la expresión de ansiedad en su rostro, pero no suavizó su tono de voz. Ya había liderado equipos anteriormente y sabía muy bien que los diferentes subordinados requerían enfoques y actitudes diferentes. La relación entre una chica aficionada a los caballos y un entrenador no es exactamente la de superior y subordinado, pero en esencia, no es muy diferente. Para alguien como Super Creek, que tenía la costumbre de guardarse las cosas para sí misma, la experiencia de Kitahara le decía que no podía simplemente dejarlo pasar. Esta personalidad no solo ocultaba asuntos menores, sino también problemas serios. De hecho, a este tipo de personalidad se la suele llamar la persona amable. No les gusta molestar a los demás y se hacen cargo de todos los problemas. Aparentemente, hacen el bien,
pero en realidad solo ocultan crisis que, a la larga, pueden causarles grandes problemas a ellos mismos y a quienes los rodean. Kitahara ya se había encontrado con situaciones similares anteriormente. En uno de sus equipos, había una subordinada con una personalidad muy parecida a la de Super Creek. Su marido era un auténtico sinvergüenza, pero ella nunca se quejaba ni hablaba de ello. Incluso contribuía a ocultarlo, hablando siempre bien de él con sus padres y amigos, dando a entender a todos que tenían un matrimonio feliz. El resultado, durante una negociación comercial, su marido armó un escándalo en la empresa por problemas domésticos, lo que casi convirtió toda la negociación en un caos. Si Kitahara no se hubiera preparado a conciencia y no hubiera dado instrucciones inmediatas a seguridad para que detuvieran y controlaran tanto a la subordinada como a su marido, la empresa podría haber sufrido pérdidas de más de 10 millones de yenes. Este estilo de manejar los asuntos había sido la tónica habitual de Kitahara hasta ahora. Anteriormente, Oguri Cap y Bell No Light eran obedientes, por lo que no había tenido que demostrarlo de forma demasiado evidente. Pero al enfrentarse a Super Creek, esta faceta suya comenzó a aflorar. Desde que me di cuenta, no puedo permitir que sigas así. Sabes que si sigues así, no solo podrías no curar la inflamación, sino que incluso podrías fracturarte el pie, desarrollar enfermedades más graves y arruinar toda tu carrera. Su tono se volvió aún más severo. Lo siento, Kitahara-san. Los ojos de Super Creek volvieron a brillar con lágrimas. Kitahara frunció el ceño, a punto de aclarar que no la estaba atacando personalmente, sino que simplemente estaba abordando el problema. Pero Super Creek sí que volvió a llorar. No me quieres, ¿verdad? Ella lloró en silencio. Yo sé que, como Uma Musume, solo te causaré problemas, Kitahara-san. Lo siento, olvida lo que dije sobre los entrenamientos y unirme al equipo. Espera un momento. A Kitahara le dolía la cabeza. Suspiró y se llevó una mano a la sien. De repente me doy cuenta de que parece que ni siquiera estamos en la misma sintonía. No te preocupes, tú eres quien me pone nervioso. No, necesito organizar mis pensamientos. Se frotó la sien, pensativo. Oh. Con lágrimas brillando en sus ojos, Super Creek asintió obedientemente, permaneciendo en silencio. Kitahara no reflexionó mucho. Jamás podría abandonar Super Creek. Aún sin tener en cuenta su potencial futuro, el simple hecho de saber de su lesión hacía imposible ignorarla. Enseguida se dio cuenta de que a Super Creek no solo le faltaba formación profesional, sino que ni siquiera tenía mentalidad profesional. O, dicho de otro modo, el corazón de un corredor. En comparación, Oguri Cap solía sufrir pequeños rasguños y golpes durante los entrenamientos. Las lesiones leves eran normales. En esos casos, a Oguri Cap no le preocupaba molestar a los demás. Ella misma se encargaba del problema o pedía ayuda a Bell No Light o Kitahara. Sabía que si de verdad quería evitar molestar a los demás, la forma más eficaz era resolver el problema a ella misma. Es probable que Tamamo Cross fuera similar, su personaje en el juego aparecía a menudo con vendajes en el puente de la nariz, lo que sugiere que las lesiones menores eran comunes durante el entrenamiento. Pero Super Creek claramente no había llegado a esa conclusión. Para ella, ocultar las lesiones significaba arriesgarse a la expulsión, decepcionar a sus padres y causar problemas a los demás. Parecía que su entrenamiento futuro requeriría mucha más atención. ¿Por qué no te diste cuenta de que ocultar tu lesión te impediría competir? Preguntó Kitahara, frunciendo el ceño. Los ojos de Super Creek se abrieron de par en par. Pareció estar de acuerdo y asintió inconscientemente. Pero su expresión pronto vaciló. ¿Pero si le cuento a alguien sobre mi lesión? Aunque es de mala educación interrumpir, dijo Kitahara levantando una mano, prefiero una forma de hablar directa y centrada en el tema. Lo que quiero decir es que tu talento, Super Creek, es increíble. Y debido a ese talento, creo que deberías revelar tu lesión cuanto antes. No te precipites, escúchame primero. A mitad de la canción, las lágrimas amenazaron con brotar de nuevo, pero Kitahara levantó la mano para detenerla. Para alguien como Super Creek, demasiado acostumbrado a soportarlo todo solo,
el problema debía aclararse de inmediato o surgirían problemas impredecibles. No quieres molestar a los demás, a tus padres ni a la escuela, lo entiendo. Pero ¿has considerado que si tu lesión en el pie empeora y arruina tu carrera, impidiéndote competir de nuevo, ese sí que sería un verdadero problema? Así que tengo la intención de llevarte a un médico, uno muy capacitado, un anciano de mi familia, que pueda satisfacer todas tus necesidades. ¿Está bien? Miró a Super Craig con ojos decididos. Un médico altamente cualificado. Sus ojos brillaron brevemente con esperanza, para luego desvanecerse rápidamente. Pero soy una Uma Musume sin logros, ni siquiera he pasado una carrera de debut. ¿Por qué un gran doctor me trataría? Y aunque un médico así aceptara, no tengo mucho dinero. Mi beca y mi estipendio de formación se destinan a material de entrenamiento y medicamentos. Si le preguntara a mi familia, ¿ellos también? Kitahara se dio cuenta de que la había interrumpido demasiadas veces ese día. Normalmente no sería tan grosero, pero ante la obstinación de Super Craig, no le quedaba otra opción. Él interrumpió. ¿Estás lesionado y sigues pensando en entrenar? Tu entrenador anterior. Quería decir, en que estaba pensando tu entrenador, pero recordó que Central no tenía a nadie que la llevara, y rápidamente rectificó, entrena cuando te recuperes de la lesión. Eso es lo que te dice tu entrenador, yo, Kitahara. Kitahara-san, esto. Super Craig se quedó paralizado. Antes de que pudiera continuar, Kitahara dijo con firmeza. No te preocupes. Tu lesión y tu entrenamiento futuro, todo está en mis manos. Te encontraré los mejores médicos. Yo cubriré los gastos del tratamiento y la formación. ¿Quieres correr libremente en la pista como las demás chicas, verdad? Te ayudaré a lograr ese sueño. Capítulo 60 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Ante la actitud firme, casi autoritaria, de Kitahara, Super Craig dejó de dudar y accedió a ir al hospital para recibir tratamiento. El médico, por supuesto, era Kokobo Ren, y el hospital no era otro que el Hospital Central Yu-Sun de Tokio. Habían pasado algunos días desde su último encuentro, por lo que Kitahara pensó que también sería una buena oportunidad para comprobar el progreso de los preparativos para la terapia de entrenamiento. Tras explicar brevemente a Oguri Cap y a las demás que se dirigirían al hospital y pedirle a Tazuna Ayakawa que cuidara de las otras chicas caballo, Kitahara llevó rápidamente a Super Craig al hospital. No tardé mucho en contactar con el Dr. Kokobu, pero estaba ocupado hoy y no tenía citas disponibles durante su horario de consulta. Por teléfono, el Dr. Kokobu dijo. Esto es lo que haremos. Kitahara, ven primero a mi casa. Después del trabajo, examinaré personalmente a esta Uma Musume. También tengo algunos equipos médicos en casa, así que podemos hacer un trabajo preliminar allí, debería ser suficiente. Según su descripción, si no hay traumatismo externo, la probabilidad de una infección bacteriana o fúngica es baja. Probablemente se trate de una periostitis leve causada por el sobreesfuerzo. Por lo general, el reposo y una nutrición adecuada son suficientes para la recuperación. Sin embargo, ha corrido muchas veces con la lesión, así que, además del descanso, teóricamente siguen siendo necesarias algunas medidas terapéuticas. Por cierto, lo que te comenté la última vez ya casi está listo. Lo pensé detenidamente durante unos días y decidí que enseñarte el conocimiento no es imposible, pero usarlo de manera efectiva llevaría mucho tiempo, así que ideé una solución más eficiente. Tengo previsto presentarte a uno de mis discípulos. Es estudiante de posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tokio, tiene excelentes calificaciones, ha ejercido bajo mi supervisión durante más de 2 años. Aprobó la certificación de médico residente y tengo la intención de guiarla hacia un doctorado. Si la apruebas, la dejaré que te acompañe como tu médica de cabecera. Al oír esto, Kitahara apenas pudo contener su emoción. La consideración de la oferta del Dr. Kokobu fue conmovedora. La Facultad de Medicina de la Universidad de Tokio es una de las escuelas de medicina más prestigiosas de Japón, a menudo llamada la Harvard de Asia. Y sus graduados se encuentran entre los mejores profesionales de la medicina.
Además, esta recomendación era para un estudiante de posgrado, un aspirante a doctorado, alguien que ya contaba con la cualificación profesional necesaria. Por muy excelente que fuera un entrenador, no podía garantizar que su Uma Musume nunca se lesionara. Contar con un profesional médico de primer nivel significaba tratamiento inmediato y menor riesgo de lesiones, el escenario ideal para cualquier entrenador. Kitahara estaba tan sorprendido y conmovido que casi olvidó cómo le dio las gracias al doctor Kokobu, cómo colgó el teléfono o cómo llegó a la cita. La casa del doctor Kokobu era un patio tradicional de estilo japonés. El patio era espacioso. En su centro se alzaba una villa japonesa clásica con un tejado a 4 aguas de madera oscura, aleros de un negro intenso a juego, suelo de bambú gris pálido y paredes exteriores horizontales de madera blanca. Frente a la villa, el patio estaba cubierto de grava blanca. Senderos de adoquines azul claro cruzaban el patio, y un puente de madera carmesí cruzaba el camino principal, que conducía a un pequeño pabellón carmesí sobre un estanque cristalino con peces que nadaban velozmente. El patio trasero tenía exuberantes muros de bambú que rodeaban un manantial de aguas termales templadas al aire libre que funcionaba durante todo el año. El doctor Kokobu había dispuesto que un mayordomo los recibiera en la entrada. Siguiendo al mayordomo, Kitahara y Super Creek llegaron a las afueras de las aguas termales. Fuera de las aguas termales había un conjunto de mesas y sillas de madera negra. El doctor Kokobu estaba sentado en una de ellas, charlando tranquilamente con una joven. «Hola, tío Kokobu», saludó Kitahara, haciendo una ligera reverencia. Intrigado, miró a la joven. Aparentaba tener poco más de 20 años, tez clara, rasgos delicados, cejas largas y elegantes, ojos brillantes como estrellas, nariz pequeña y labios finos que se curvaban en una sonrisa tímida. Cuando sus miradas se cruzaron brevemente, bajó rápidamente la vista e inclinó la cabeza, claramente avergonzada. Puntual como siempre, Kitahara, dijo el doctor Kokobu con naturalidad, señalándola. Esta es la estudiante que mencioné por teléfono, Kyoko Miyamura. Su investigación actual se ajusta perfectamente a sus necesidades, la prevención de lesiones en jóvenes amazonas y la rehabilitación posterior a las lesiones. Se la recomiendo no solo para que cumpla mi promesa de ayudarle con la atención preventiva, sino también para que pueda ejercer bajo su supervisión y recopilar datos para sus publicaciones. De hecho, incluso después de que se gradúe conmigo, espero que pueda seguir ayudándote. De esa manera, tu programa de formación estará aún más asegurado. Aún conociendo las intenciones del doctor Kokobu, Kitahara se sintió profundamente conmovido. Muchísimas gracias, tío Kokobu. Incapaz de contenerse, saludó bruscamente, realmente. Su voz se fue apagando mientras luchaba por expresar su gratitud. El doctor Kokobu saludó con la mano, sonriendo. Ya lo he dicho antes. Después de tantos años en la medicina, no me falta nada en honor, estatus ni riqueza. Lo único que espero es que alguien pueda compartir plenamente mis ideales y brindar mejores condiciones médicas a Uma Musume. Muy bien, Kyoko, saluda primero al señor Kitahara. Había un detalle que el doctor Kokobu no mencionó de inmediato: Kyoko Miyamura no solo era su alumna, sino también su nieta. Ocultó este dato para evitar que Kitahara se hiciera ideas preconcebidas basadas en los lazos familiares. Quería que su nieta se ganara la confianza de Kitahara únicamente por su talento. Kyoko comprendía las intenciones de su abuelo, pero carecía de su confianza. Nacida en el seno de una familia de médicos, desde niña había deseado trabajar en el campo de la medicina y contribuir al cuidado de las personas y de las amazonas. Su entorno familiar le proporcionó no solo motivación y excelentes condiciones educativas, sino también una presión invisible. Aun sin que nadie se lo exigiera, sentía constantemente las altas expectativas de quienes la rodeaban. Al fin y al cabo, era nieta del doctor Kokobu, un médico de renombre en todo Japón. Está bien, Kyoko. Tú puedes. No decepcionarás al abuelo. Tus notas son excelentes, tus prácticas son de primera categoría. No puedes decepcionarlo, ni a la profesora. Puedes hacerlo. Demuestra tus habilidades. No avergüences a la profesora. Tras darse ánimos a sí misma mentalmente, Kyoko extendió la mano.
Hola. Me llamo Kyoko Miyamura. Encantada de conocerle, señor Kitahara. Fin de capítulo. Sachi, estuve pensando mientras editaba esto, ¿quieren que suba algún fic de FAQ?